Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien ustedes y su familia. Yo soy el profesor Ojeda y bueno, en este contexto de clases virtuales estoy tratando de hacer algunas clases que les sirvan de apoyo a los trabajos que le vaya a dar y a modo de explicación. ¿Sí? En este caso traigo el estudio de las ciencias sociales acerca del poder. ¿Sí? Primero que nada vamos a analizar la palabra poder, ¿cómo la utilizamos? Podemos utilizar la palabra poder para referir una capacidad. El poder del trueno, el poder de la luz, el poder de las tormentas, el poder de Goku. ¿Sí? También podemos utilizar la palabra como un verbo, como una capacidad en el obrar. Yo puedo terminar mi trabajo de historia, yo puedo salir a correr todas las mañanas, que se resume en esa frase, querer es poder. Bien, pero nosotros vamos a analizar al poder desde la perspectiva social. ¿Sí? Vamos a valernos de un sociólogo más Weber en una explicación general y algunas excepciones de conceptos de Aristóteles. Bien, el poder. En las ciencias sociales se utiliza la palabra poder para designar la probabilidad de que una persona imponga su voluntad sobre otra persona o grupo social. ¿Sí? Para poder imponer esa voluntad sobre otro grupo, debo tener determinadas características. Y estas características pueden ser de diferentes índoles, de diferentes características, valga la redundancia. Aristóteles decía que existen tres clases de poder. Uno era el poder del padre sobre el hijo, donde el poder del padre era ejercido en favor del hijo. Si vos le decís a tu hijo, a ustedes le dicen sus padres, no toquen esto, no metan los dedos en el enchufe, no tomen eso, que eso es cloro, que no se toma el cloro, que está muy mal, eh, van a hacerlo en beneficio de ustedes. Entonces el poder se ejerce en beneficio de la persona que está siendo dominada. Esta es una primer clase de poder, decía Aristóteles. Otra clase de poder era el poder del amo sobre el esclavo. ¿Sí? En la antigüedad la esclavitud era muy común y el esclavo estaba totalmente sometido al amo, a la voluntad del amo. ¿Sí? No se lo tomaba, no se tomaba en cuenta para nada la voluntad del esclavo. En este tipo de poder, todo el poder recae sobre el amo, evidentemente, y en beneficio de él. Bien, y otro tipo de poder, decía Aristóteles, es el poder que ejerce el gobernante sobre los gobernados, que en teoría, en este tipo de relación se benefician los dos, tanto el pueblo como los gobernantes, ¿sí? Porque los gobernantes también son parte del pueblo y trabajan en conjunto para una organización social que sea coherente y que maneje bien las instituciones. Entonces aquí el poder circula entre los dos, ¿sí? Pero son los tipos ideales, vuelvo a repetir, que eso después en la realidad sea así es otra cosa. Bien, para que pueda haber poder, tiene que haber dominación. Y para que haya dominación, necesariamente tiene que haber una obediencia a una autoridad. ¿Sí? El poder se ejerce a través de la dominación. No existe poder si no hay alguien que está dominado ni hay un dominante. No hay una función de poder. Y Max Weber nos decía que hay tres tipos de dominación, ¿sí? Tres tipos de manera de conseguir que sea efectiva, de legitimar, de darle legalidad a una autoridad. Una es la carismática, otra es la tradicional y otra es la legal, ¿sí?
Bien, veamos la característica de la clase tipo de dominación carismática. Este poder es ejercido por personas que tenían un gran carácter, que demostraban heroísmo, liderazgo, ¿sí? Yo puse de ejemplo a Alejandro Magno, que en el 356 a.C., con 20 años, lideró el ejército macedonio, que desde Grecia conquistó gran parte de Asia y lideraba a sus ejércitos encima de su caballo enfrente de la batalla. Era muy valiente, así salió herido un montón de veces, pero era un guerrero. La gente que lo seguía eh, lo bancaban todas. Lo mismo pasó con Lautaro acá en el 1534. Es un guerrero mapuche. Me gustaría que busquen estos datos después. En internet hay muchos videos, hay muchos youtubers, hay muchos resúmenes que están muy buenos y son muy didácticos, se los aconsejo. Lideró un ejército mapuche que puso en jaque a los conquistadores españoles. ¿Sí? Bien, estos líderes tenían un carisma y lo seguían sus adeptos porque demostraban todo el tiempo ganarse esa autoridad. A esto se lo llama carismático, lo llamó Max Weber. Otra dominación es la dominación tradicional, ¿sí? Donde viene ya de herencia. Son típicos, esta dominación es típica de la Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XV, ¿sí? Es típica de los patriarcas, las monarquías, la iglesia, el feudalismo, ¿sí? Donde el poder estaba concentrado en los reyes y en la iglesia, ¿sí? Donde obtenían la obediencia de los siervos, que eran la gran mayoría que trabajaban en los campos y que carecían de toda clase de poder, sino que servían a los reyes y servían a la iglesia, se imponía una autoridad a través de la tradición y el poder de la iglesia. Es decir, tu condición en esta tierra está determinada previamente y después de esta tierra vas a tener los pagos por haber cumplido los mandatos de la iglesia. ¿Sí? Y el rey también se encuentra en esta posición porque también es elegido por Dios para poder ocupar ese lugar de poder. ¿Sí? Bueno, esto mismo se trajo a la conquista de América y en este tramo ya empieza a cambiar esta idea de la dominación tradicional que estaba basada en un teocentrismo, donde Dios, a través de este poder de la iglesia y de los reyes, tenía el poder absoluto. A partir del siglo XV empieza a correrse con pensadores, muchos pensadores empezaron a correrse de esta idea y empezaron a pensar en poner al hombre en la centralidad del análisis corriendo a Dios, ¿sí? Y diciendo que a través de la razón, de la ciencia y el progreso, el hombre conseguiría su plenitud y que ya no hacía falta esto. La clase social que llevó a cabo todo este movimiento nació de una clase comerciante y una clase artesana que fue viendo que este poder no se sostenía, que no se podía sostener más reyes ni iglesias, ¿sí? Y empezaron a desarrollar nuevos pensamientos, a estudiar al hombre, a volver a estudiar a viejos pensadores, que por ahí la iglesia, bueno, no es el caso de Aristóteles, pero otros pensadores que por ahí la iglesia dejó de lado, porque no se podía tener un conocimiento que vaya en contra de lo que decía la iglesia, ¿sí? Ese era el poder pastoral, así lo llama Foucault, que fue cambiando hasta derivar en las dos grandes revoluciones burguesas, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ¿sí? Donde ya esta dominación ya no servía
en el nuevo contexto donde ya no es Dios el centro, donde ya no es Dios quien explica todo, sino que el hombre a través de la razón puede llegar a conocer la verdad, puede a entender la naturaleza y llegar al progreso, ¿sí? Después de la Revolución Francesa, de una manera social y política, después de la Revolución Industrial, de una manera económica, fue cambiando y se rompió toda esa estructura para entrar a lo que nosotros llamamos edad contemporánea, ¿sí? Donde entra otra clase de dominación que es la dominación legal, ¿sí? Donde su autoridad, como en el caso del poder que nombraba Aristóteles, su autoridad está basada en la ley, ¿sí? En una ley humana, en una ley escrita, en una ley pensada, típica de los estados modernos, ¿sí? Los estados actuales. Muchos, ya en algunos pequeños países europeos existen todavía los reyes, pero ya son de una manera protocolar, no sé, tradicional, pero su gobierno está establecido con esto, con estas normas, ¿sí? Con la burocracia, con la ley, con diferentes actores y jerarquías dentro de la sociedad, jueces, una policía, bueno. Y para poder llegar a la dominación legal, nosotros entregamos nuestra libertad de tomar todas las acciones que queramos a un Estado y limitamos nuestras acciones a lo que la ley nos permite, ¿sí? Esta ley puede ser escrita o puede ser moral, ¿sí? Costumbres que venimos adquiriendo y decimos, no, eso no está bien hacer. Se establece un qué está bien y qué está mal y qué está dentro de la legalidad y qué está fuera de la legalidad. Y Rousseau nos dice que nosotros entregamos esa voluntad de accionar a través del contrato social, ¿sí? Nosotros le damos al Estado la potestad de ejercer la violencia y la coerción de la manera que el Estado lo decida, ¿sí? Para poder vivir en sociedad, ¿sí? Esta es una forma de dominación legal que necesariamente necesita, como en la Edad Media siervos, necesita ciudadanos que acepten delegar a través del contrato social muchas cuestiones que tienen que ver con la vida, ¿sí? Bien, ¿cómo se puede llegar a que esta persona de la Edad Media que vivía en el campo, trabajaba, llegó a las ciudades y empezó a ver que hay otra forma de trabajar? A través de la revolución industrial aparecieron las fábricas, otra manera de entender al mundo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer que se adecuen a un sistema de trabajo que ellos no tenían? Bueno, aparecieron las escuelas, ¿sí? Que más allá de la información que puedan adquirir, también se adquieren determinadas formas de actuar frente al poder. Nosotros cuando la escuela tradicional en la primera etapa de esta edad contemporánea era una escuela que se asemejaba mucho a la fábrica. Hoy no se diferencian tanto, pero piensen un horario de entrada, un horario de salida, autoridades rígidas y la aparición, que después lo vamos a analizar más profundamente en una clase de sociedad disciplinaria de Michel Foucault, aparece la imagen del panóptico. ¿Qué es esto? Que básicamente es un diseño arquitectónico donde hay una torre central, un patio y alrededor hay muchas celdas, ¿sí? Que dentro de las celdas se puede ver siempre hacia la torre, pero no se puede ver si dentro de la torre hay o no hay alguien. En cambio, dentro de la torre se puede ver siempre hacia las celdas. ¿Esto qué genera? Que las personas,
se sientan observadas sin saber si está o no el guardia. Entonces ya genera una sensación del ojo que todo lo ve, ¿sí? Esta es la idea de Gran Hermano, también en esta idea, en este tiempo también estaba el Dios que todo lo ve. Pero esto se estableció, fíjense las formas de las cárceles, Foucault nos dice la forma de los colegios, como las aulas están distribuidas alrededor de un patio, todas las sillas miran hacia el frente, donde se sienta el profesor como máxima autoridad, todo nos va disciplinando para que vayamos aceptando esa dinámica que después se va a repetir en la fábrica, ¿sí? El mismo manejo de la autoridad a través de la legalidad y manejás los mismos esquemas que tenías en la escuela, un horario de salida, un encargado. Básicamente, en este momento la dinámica es así, está cambiando las cosas y la educación conserva mucho de esto, pero se están viendo otras formas de encarar, porque ya la sociedad, después vamos a ver en una clase sociedad de control, ya no es esto la sociedad. Si bien es muy parecido de los que estaban acá, los que salieron ya no son más reyes, ahora es el poder capital, siguen manejando las cosas de manera que se vaya adecuando a las necesidades del capital, que es el que tiene el poder en esta etapa histórica, que es el capitalismo. Nosotros vivimos bajo ese sistema económico, político y social, ¿sí? Bien, a grandes rasgos es un tipo de explicación. Después ustedes investiguen más, busquen. Y como tarea a todos, después cada uno le voy a dar particularmente algún trabajo. Voy a leer 5 frases que quiero que escriban y que con sus propias palabras analicen y piensen qué es lo que quisieron decir estos autores. A ver. Puse los apellidos acá para que después lo puedan copiar en la carpeta y buscar una mínima información de cada uno de estos autores. Bien, Mijail Bakunin nos dice: ejercer el poder corrompe, someterse al poder degrada. Bien, ahora vamos con Michel Foucault, que la clase que viene va a ser sobre sociedad disciplinaria, sobre su teoría del poder. Michel Foucault nos dice: donde hay poder, hay resistencia al poder. Bien, donde hay poder, hay resistencia al poder. ¿Qué les parece que quiso decir Michel Foucault? Que sea lo que ustedes piensen, no hay ni bien ni mal en esto, es un punto de vista. Bien, José Saramago nos dice: la democracia se ha convertido en un instrumento de dominio del poder económico y no tiene ninguna capacidad de controlar los abusos de este poder. Bien. Ahora, Aristóteles, acá, una frase de él. El hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo. Muy bien. Y por último, Eduardo Galeano nos dice: el miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de las que se valen los poderosos. La otra es la ignorancia. Muy bien. Copien esas frases, díganme qué piensan. Y bueno, espero les haya gustado. Y si se lo quieren compartir a otro, buenísimo. Chao chicos, nos vemos en la próxima.